Devocional 21 de febrero, Mateo 6, 7, 8, tu necesidad. La oración debe caracterizarse por su sencillez, sobre no repetir inútilmente las palabras. Expresa directamente los aspectos esenciales y dile al Señor lo que tienes en tu mente. Recuerda que aunque tu Padre ya sabe todo lo que necesitamos, quiere que acudamos a Él para pedirlo. Son 4 valores espirituales que constituyen la columna vertebral de la práctica de la oración personal privada. Su contraste con la práctica de los fariseos declarado: a la ostentación y la hipocresía se antepone la diserción y la sinceridad. A la palabra, la sencillez y la fe. Si los hipócritas aman el orar en los lugares públicos y los paganos usan abundancia de palabras y rezos mecánicos, los discípulos del Señor saben que la oración, antes que un hablar, es un oír. No es un monólogo, sino una enriquecida conversación entre el Hijo de Dios y su Padre, ese Padre celestial. Para esta cita íntima de oración familiar hay una preparación y un cultivo espiritual que Jesús señala en las expresiones cuando ores y orando. En el primer caso nos advierte de lo que se ha de cultivar antes de llegar a la oración, y en el segundo de la actitud que se ha de guardar en el momento de la más íntima y enriquecedora comunión de un hijo con su Padre Celestial. La iglesia primitiva recibió el ejemplo de Jesús. Los evangelistas registraron su práctica habitual de oración, y de los apóstoles, quienes acostumbraban ir al templo a orar. La oración defectuosa surge en un pueblo acostumbrado a orar. Es una devoción mal orientada en la que cualquier hombre puede caer cuando la oración forma parte de su formación espiritual. Bien dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. La oración es la expresión de la salud o la enfermedad de nuestro corazón. Jesús lo sabía y por ello descubrió en el corazón de los fariseos un hedor a tumba. La oración fue testimonio de la enfermedad de su alma. Como ya sus profetas lo habían declarado, Israel había caído en la adoración locuaz, sin referencia a la realidad del corazón. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Jesús en relación con la oración no deja lugar a dudas. Calificó a la oración y a quien la eleva de una manera definida: hipocresía y palabrería. Un corazón ajeno a la realidad de Dios dio lugar a la oración irreflexiva, en la que se confunde verbosidad con devoción, ocupándose más de cómo se ora que al Dios a quien se ora. El que está enfermo de locuacidad no sabe escuchar, vive en un permanente monólogo que oculta la verdad que hay en lo profundo de su corazón y da cuenta de la incredulidad en que ha caído, confiando en las palabras y las fórmulas más que en el Dios a quien ora. Y la palabrería se conjugó en la ostentación y el orgullo, escondidos tras la oración pública y una aparente piedad. La sublime bendición de la oración se transformó en una práctica perversa. La educación cristiana es formación del carácter. Jesús ordena al corazón al llevarlo a valorar las actitudes y forma en sus discípulos un modo de ser característico, en oposición al de los hipócritas y los gentiles, los religiosos y los incrédulos. Enseña que la esencia de la oración cristiana es buscar a Dios. A Él se ofrece y con Él se cultiva una íntima comunión. Así adquiere significado la oración. Nos es dada por Dios y tiene como sentido a Dios. Se ora por amor a Dios, no a uno mismo. Es oración de amor que busca lo íntimo del aposento para derramar el corazón ante los pies del Padre Celestial y recibir con espíritu contemplativo las palabras del Padre que ama y corrige. Se busca la discreción del aposento y lo profundo de la interioridad del corazón para que la postración física y espiritual denote confianza, amor y humildad. Hay que cultivar la conciencia espiritual de reverencia y santidad. A Dios hay que allegarse con los pies descalzos, porque cada aposento en el que Dios está presente se convierte en un santuario para su adoración. El que ora en lo íntimo de su habitación y cultiva una oración sincera y discreta, santifica su hogar, su vida y su corazón. Y el aposento se convierte en una bodega de tesoros que Dios tiene deparados para quienes le buscan. En esta oración íntima no tiene lugar la expresión mecánica ni las falsas motivaciones, porque se sustenta en una purificación del corazón por la obra del Espíritu de Cristo y la fuerza de la palabra. Ya que de la abundancia del corazón habla la boca, se trata de purificar las motivaciones al orar. Por ello, no hay mejor forma de orar que hacerlo sobre la palabra de Dios, pues significa oír, no solo decir.
Al orar nos preparamos para oír la palabra de Dios y recibir la palabra a través de la palabra, como un mensaje personal para las tareas, decisiones, pecados y tentaciones. Tener conciencia de la presencia de Dios enriquece de tal forma la oración que en ocasiones termina en silencio reverente. Cuando nos dispongamos a orar en lo personal, seamos discretos y sinceros. Dios conoce nuestro corazón. Seamos sencillos, porque las muchas palabras no tienen sentido, y sobre todo, que sea oración de fe, en la que el orante se acerca a Dios con expectación confiada. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Con seguridad de que ya hemos recibido respuesta de Dios, porque nuestra fe crece cuando oímos las promesas que Dios tiene para los hijos en la palabra. Hay que orar de una manera constante, persistente, desvelada y victoriosa. En la oración se recibe la plenitud del Espíritu Santo. La copa rebosa, se intima con Dios y se vive en victoria. Examinemos nuestra vida de oración. ¿Somos una comunidad que ora? Examinemos nuestra forma de orar, lo que hacemos con sinceridad, discreción, sencillez y fe. No nos privemos de los tesoros de la oración. Una costumbre religiosa tiene que ver con la repetición de oraciones. Para Dios, la repetición de frases aprendidas evitan que revelemos nuestro interior, necesidad, y no nos permiten entrar en una profunda comunión. Hay una tendencia en el ser humano que cuando vemos que algo da resultado, entonces desarrollamos la costumbre de repetirlo, perdiéndonos la oportunidad de vivir cambios, experimentar cosas nuevas, revelaciones y manifestaciones diferentes del poder de Dios, pues la imitación parece favorecer la religiosidad y el conformismo. ¿Cómo debemos orar? Adoptando los principios señalados por Jesús, entrando en nuestro aposento, en lo íntimo de nuestro ser, olvidándonos de nosotros mismos. Comprender que estamos ante la presencia misma de Dios, el cual es nuestro Padre que nos ama en Cristo. Nuestras peticiones serán hechas con toda confianza, sabiendo que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos responderá a las peticiones que habremos hecho. Por eso, evalúa hoy tu necesidad. Padre amado, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, nos estás guiando, Señor, a una verdadera oración. Muchas veces la necesidad ni siquiera es lo que realmente necesitamos, sino es el cambiar lo que somos. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque nos enseñas, Padre amado, a caminar diferente, a ver diferente, a ser diferente. Papito Dios, una y otra vez nos habla de un nuevo nacimiento, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces, Señor, seguimos siendo los odres viejos, Señor, donde queremos echar vino nuevo, Señor, y tu palabra nos has dicho que esas son de las cosas que debemos quitar, cambiar, hacer diferente. Papito Dios, tú nos llevas una y otra vez, Señor, a ser esos hijos que tú quieres, Padre amado. Qué hermoso cuando tú nos enseñas, Señor Padre misericordioso, a ser, Padre bondadoso, realmente lo que debemos ser. Papito Dios, ponemos en tus manos, Señor Padre amado, porque hay muchas oraciones, Señor, que ni siquiera son oraciones. Padre bueno, ponemos a todos aquellos, Señor, que hablan de tener una relación contigo, Señor, pero no tienen un corazón adecuado, una actitud adecuada, un momento adecuado, un sitio adecuado. Papito Dios, por eso lo más importante, Señor, sabemos que somos templo del Espíritu Santo, Señor, pero a veces no respetamos ese templo, Señor, y no nos comportamos como el templo que tenemos, Padre Santo. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día quieres que seamos, Señor Padre Santo, esas personas de testimonio y de compromiso. Por eso, Padre amado, hoy, Papito Dios, Señor Padre Santo, nuestro caminar, Señor, debe ser caminar en tu palabra, Señor, realmente vivir la palabra, Señor Padre amado. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse, pero si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, escúchela, y si sientes, tómala y compártela. Buen día.